Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo su presencia a los periodistas que nos acompañan. Gracias por vuestro trabajo, por vuestra valentía y por recordarnos cada día que sin prensa libre no existe la libertad, la democracia. Gracias también a los asistentes. Vuestra presencia demuestra que la libertad no es un gesto aislado, sino un compromiso compartido por todos. Porque no existe nación democrática a cuyos ciudadanos se les haya impedido la participación en la vida pública y el pleno goce de sus derechos y libertades. Y aún así, conserva la denominación de la democracia liberal. Sin embargo, es lo que precisamente sucede en los regímenes liberales. Y lo realmente preocupante es lo que hoy ocurre en España. Que no se trata de un debate académico ni de una sospecha infundada, sino de un alarmante ataque, directo al corazón mismo de la democracia. Porque el corazón de una democracia no son las instituciones ni los poderes públicos, sino el respeto y la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, la libertad de expresión y de la manera inseparable la libertad de prensa. Quienes buscan acallar las voces lo hacen siempre bajo un disfraz. Hablan de proteger la convivencia, de garantizar el respeto, de defender la estabilidad. Pero conviene decirlo en alto y claro. El único límite legítimo a la libertad de expresión es la inacción a la violencia y toda censura que vaya más allá es un atentado contra la democracia. Por ende, dicho límite no puede estar en la protección de la familia del presidente, de sus colegas de partido o de quienes delinquen en su beneficio. Se creen con la potestad para determinar que sí y que no está dentro de la legalidad, que sí y que no debemos conocer y que es correcto o que debemos cancelar, incendiar o dilapidar. Los ejemplos recientes lo ilustran con crudeza. Nadie merece ser asesinado, pero fueron las palabras de la exministra de Igualdad, Irene Montero, tras el asesinato del activista político Charlie Kirk. No os confundáis, ese pero no es una simple muletilla, es la grieta por la que se cuela la justificación de lo injustificable. En todos los regímenes totalitarios, también los comunistas, con quienes comparten ideologías, el ser ya mencionado, la disidencia se elimina, la diferencia se aniquila. La democracia liberal, en cambio, se mide por su capacidad de proteger a las minorías, de respetar a la oposición y de garantizar que todas las voces tengan cobertura. Porque quienes no tienen argumentos recurren a la mordaza. Y ya saben que su relato es pura ficción política, que solo se sostiene con coacción y sometimiento. Nosotros defendemos lo contrario, que la libertad de expresión no es un lujo ni una concesión del poder, sino la base misma de nuestra convivencia, que la libre prensa no es un actor más, sino el contrapeso que impide que el poder se convierta en tiranía. La experiencia histórica demuestra que las sociedades más prósperas y más justas han sido siempre aquellas en las que la prensa se podía investigar, denunciar y fiscalizar sin miedo a represalias. Por eso, mientras algunos os arrebatan credenciales para que no podáis ejercer vuestro valor, sino que cumplís con sus mandatos, en Voces Libres queremos precisamente daros voz. No por interés ni por obtener un rédito, sino por responsabilidad y compromiso. Porque defender la libertad de prensa es defender a la democracia misma. Y conviene advertirlo. Una sociedad que renuncia a la prensa libre y al pensamiento crítico no se convierte en más pacífica, sino en más vulnerable y tremendamente dependiente. Entonces deja de ser una comunidad de ciudadanos para transformarse en una masa, y la masa acaba siendo arrasada por los impulsos más primarios, el miedo, el resentimiento, el odio, que es lo que busca, en definitiva, transformar ideologías los peores prejuicios de la condición humana. Hoy, al reunirnos aquí, afirmamos lo contrario, que la democracia se fortalece en el disenso, que la crítica no debilita al Estado, sino que lo hace más legítimo, que la voz de los periodistas, aunque incomoda, es el mejor antídoto contra la arbitrariedad del poder y que el silencio, en cambio, es complicidad. Por eso, este acto no es solo un homenaje a la prensa libre, es una declaración de principios. Mientras existan voces dispuestas a informar, a cuestionar y a resentir a la mordaza, habrá esperanza para nuestra democracia. Muchas gracias. Bueno, no sé si me oye bien. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Comenzamos nuestra mesa redonda, organizada por Voces Libres España, dedicada a un tema tan esencial para la democracia, el periodismo de investigación y la libertad de prensa.
Hoy tenemos el privilegio de contar con profesionales con trayectorias diversas y experiencias muy valiosas que nos ayudarán a reflexionar sobre los retos actuales y las diferentes perspectivas en esta profesión. Permítanme presentar y saludar personalmente a nuestros ponentes. Pilar Los Santos, directora de OK Diario y con una trayectoria destacada gestionando medios digitales y comunicación estratégica. Sabemos que su capacidad de liderazgo y visión en tiempos difíciles la han convertido en un referente del periodismo en España. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Eduardo Rivas, subdirector del Debate. Con amplia experiencia en prensa tradicional y digital, conocemos su habilidad para coordinar contenidos complejos y liderar equipos, algo que lo sitúa con una voz muy respetada en el periodismo actual. Gracias por formar parte de esta mesa. Alfredo Herrera Sánchez, periodista del Confidencial, especialista en investigación política y económica. Su riguroso trabajo y su capacidad de análisis han marcado la pauta en investigaciones de alto impacto. Muchas gracias por estar aquí. Seren Alonso, periodista freelance, cuya valentía y compromiso con la verdad en un entorno de máxima censura le convierte en un referente para quienes defendemos la libertad de prensa. Gracias por prestarnos un rato de su tiempo para acompañarnos. Y por último, Álvaro Nieto, director de Objective, que ha logrado consolidar un medio digital independiente de calidad. Conocemos su visión estratégica, su capacidad para innovar en el periodismo lo que lo sitúa como uno de los referentes de la prensa digital en España. Muchas gracias por acompañarnos. La mesa estará organizada en unos 4 bloques. El primero, analizaremos en el estado de la profesión en España. Luego reflexionaremos sobre la libertad de prensa y control político. En el tercer bloque hablaremos sobre la situación del periodismo en Cuba, ya que tenemos a 2 ponentes que son de ese país. Y finalmente haremos un pequeño bloque final, minuto de oro, que lo enfocaremos hacia el futuro, sobre el futuro del periodismo en nuestro país. Con esto dicho, pasemos al primer bloque. Queremos empezar por el diagnóstico interno. España atraviesa un momento de desconfianza hacia los medios y creciente presión sobre el periodismo de investigación. Necesitamos comprender cómo se percibe esta profesión desde dentro. Esta pregunta iría enfocada principalmente hacia Pilar y hacia Álvaro, pero el resto de ponentes, si quieren intervenir en algún momento, por supuesto, pueden hacerlo. En un contexto de creciente desconfianza hacia los medios, ¿cómo se puede mantener y reconstruir al mismo tiempo la credibilidad del periodismo de investigación? Y además, ¿han enfrentado intentos de manipulación mediante filtraciones interesadas? ¿Cómo distinguen entre información veraz y operaciones políticas encubiertas? Esto ya hoy en día se considera micromachismo casi, lo del ceder la palabra, pero yo lo acepto encantada. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme otra vez a un acto vuestro que ya me voy a asociar, afiliar o como se llame, porque paso aquí más tiempo con vosotros que en el periódico. Empezamos por una cuestión que parece básica, pero que no lo es. Todas las filtraciones son interesadas, todas. Nadie filtra algo por amor al arte, por el amor a la patria o por una especie de interés por el bien común. Eso no sucede nunca. Todo el mundo que filtra algo o que traslada información a un periódico lo hace porque tiene una intención. Lo que pasa es que hay veces que las intenciones que tienen las personas que filtran coinciden con el interés público o coinciden con una noticia que sea de especial relevancia. Para no hablar sobre un asunto mío, cuando una exnovia de Ábalos, por ejemplo, habla con los compañeros de Álvaro, pues probablemente lo hagan por despecho con Ábalos, pero que su motivación sea el despecho no obsta en absoluto para que la información que aporten sea no solamente cierta, sino además de riguroso interés público y, por supuesto, rigurosamente cierta. La primera cuestión es que, como efectivamente todas las filtraciones o una gran parte de las filtraciones son interesadas, lo que hay que hacer es contrastarlo. Y esto parece una evidencia y parece muy sencillo, pero en el mundo en el que vivimos hoy en día, en el que parece que el Pravda del gobierno es inamovible, pues es muy difícil hacer este tipo de periodismo sin tener enfrente a un poder político pretendiendo que su palabra valga más que lo que un ciudadano puede ver con sus propios ojos. Y os voy a poner un ejemplo de algo que ha sucedido esta semana. Esta semana sabéis que nosotros sacamos en exclusiva el pasado miércoles el caso de las pulseras telemáticas, las que el gobierno generó 2 problemas paralelos, a cada cual más grave. Uno de ellos que perdió los datos previos a 2024 durante casi un año, y otro, incluso más grave aún, que es que durante el periodo de migración del software de las pulseras antiguo al software de las pulseras nuevo, se generaron una serie de defectos en las pulseras telemáticas que provocaban que hubiera muchas mujeres que estuvieran tremendamente desprotegidas porque no les funcionaba bien el software, porque les pitaba cuando no les tenía que pitar, avisándoles de que su acosador estaba cerca y en realidad no lo estaba, y lo que es mucho más grave, al revés, veces en las que su acosador sí que estaba muy cerca, no les funcionaba. Bueno, esto es un escándalo de primer orden. Cuando esta información sale el miércoles y nosotros la publicamos, yo intervengo en un programa de televisión en 4 en la que tengo enfrente a Sara Santaolalla y
conocida por todos, y a una señora de nombre Rebeca, cuyo credencial es ser de La Sincronizada, básicamente. Y entonces, cuando empiezo a contar este tema, ellas dicen, no, es que hemos llamado al Ministerio de Igualdad y nos dicen que es mentira. Entonces tú le respondes, oiga, pues no sé si es mentira, pero desde luego en la página 620 de la memoria de la Fiscalía General del Estado dicen que todos los partidos judiciales X y Z han denunciado esta cuestión. Por lo tanto, si el Ministerio de Igualdad dice que es mentira, ¿en base a qué? Da igual, es mentira. Y entonces esto genera el gran problema al que nos enfrentamos muchas veces en periodismo, que es que hay una parte de la sociedad que entiende que la palabra de Dios, en este caso Dios sustituido por el amado líder, vale mucho más que lo que pueden ver sus propios ojos. Y si tú enfrentas a una parte de la población al hecho de que, por ejemplo, en este caso haya una memoria de la Fiscalía General del Estado que en su página 620, es decir, con datos muy concretos le demuestras de dónde sacas la información y a pesar de ello tienen la voluntad de creer la mentira que les está contando el suyo a unas sabiendas de que es mentira. Entonces, ¿cómo se lucha contra ello, que es volviendo a esa situación? Pues primero asumiendo que hay una parte de la población que no quiere escuchar malas noticias sobre los suyos. No quiere. Y por lo tanto, como no quiere escuchar malas noticias sobre los suyos, nunca se va a creer nada que contradiga su relato oficial o aquello en lo que ellos creen. Vosotros supongo que si seguís la actualidad veríais que lo del caso Santos Cerdán, hasta que no estaba metidísimo en prisión, había prácticamente la totalidad de La Sincronizada estaba diciendo que era todo un bulo, que era mentira, que esto no sé qué, no sé cuántos. Álvaro, que hablará de ello ahora, han tenido que sufrir un acoso brutal, como muy pocas veces se ha vivido en España, cuando empezó a contar cómo era la vida disoluta de Ábalos, y no por el hecho de que hagan su vida privada lo que quisiera, sino por la contradicción moral que había con eso. Y aún así, a pesar de que tenía pruebas, a pesar de que aportaba datos, etcétera, le hicieron una campaña de acoso y derribo brutal. Para concluir esta primera intervención y que dejo paso a Álvaro, que me tiene que hacer la pelota porque yo no paro de hacérsela a él, la parte esencial de todo esto es que tenemos que entender a quién servimos nosotros y qué es lo que buscamos. Y nosotros a quién servimos es a la verdad. Y la verdad, por supuesto que es interpretable de muchas formas. Hay un mismo hecho que se puede interpretar de una forma y de la contraria, pero los hechos objetivos son los hechos objetivos. Y si hay alguien que no quiere hacerle caso a los hechos objetivos, es problema de ese alguien de enfrente. Pero nuestra obligación es atenernos a ellos. Y eso quiere decir que hay veces que periódicos como OK Diario han tenido que destapar, por ejemplo, que el rey Juan Carlos tenía cuentas en paraísos fiscales, que es lo que provocó su exilio. Si a alguien le preguntan, ¿quién sacó la información que provocó el exilio del rey Juan Carlos? A que nunca se os hubiera ocurrido decir OK Diario si lo pensáis a la primera. Pues fue OK Diario. ¿Y eso por qué es? Porque tenemos un compromiso con la verdad, afecte a quien afecte. Y para hacer eso hace falta ser un medio libre, crítico con el poder y con capacidad de razonamiento y, sobre todo, que entender una cosa que es muy importante, que es que nosotros somos moralmente superiores. Y esto es una cosa que es muy controvertida, pero es cierto, porque nosotros sí que seríamos capaces, si tenemos esa información, de contar que Santos Cerdán, si fuera uno de los nuestros, entre comillas, o de nuestro bloque, seríamos los primeros en decir que Santos Cerdán es el culpable de hacer todo lo que le ha llevado a prisión, pero ellos no lo harían. Y eso nos coloca en una posición en la que nos hace ser mejores, y ser mejores es una responsabilidad con la que garantizamos que el periodismo y todo lo que hacemos nosotros cada día pues siga mereciendo la pena. Así que dejo el rollo y le dejo a Álvaro que siga. Muy bien, muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda. Bueno, voy a empezar echándole flores a Pilar y agradeciéndole sus palabras y así ya puedo centrarme en otras cosas. Lo más maravilloso del periodismo es cuando alguien saca una noticia y a los 2 o 3 días o cuando sea, toda España está hablando de ello. Y eso es lo que ha pasado esta semana, así que felicidades porque yo creo que el escándalo de las pulseras, bueno, pues es lo que es, un escandalazo del que habla todo el mundo, ¿no? A ver, yo creo que para luchar contra esto que decías de la desconfianza, la manipulación, los intentos de controlar a los periodistas y todo eso, lo único que hay que hacer es hacer periodismo. Yo llevo haciendo periodismo 30 años y en realidad llevo haciendo exactamente lo mismo desde que empecé. A mí me lo enseñaron, en parte en la facultad y luego en las primeras redacciones en las que estuve. Y bueno, nosotros, o yo personalmente, hacemos lo mismo de siempre. ¿Y el periodismo en qué consiste? En investigar, en preguntar, en contrastar la información que tienes y al final, si estás decidido y tienes claro que lo que tienes entre manos es verdad, pues publicarlo, moleste a quien moleste. Esto es el periodismo. Entonces, ¿qué ocurre hoy día? Que es verdad que hay una serie de factores que probablemente complican la labor del periodista, es verdad.
Uno de ellos es algo que a mí me viene preocupando mucho desde hace años y es cómo en España se ha instalado la mentira de una manera atroz. Yo, de estos 30 años que os he contado, que llevo trabajando en periodismo, 7 de ellos los trabajé en Bruselas como corresponsal. Y, por supuesto, en mi trato cotidiano con la Comisión Europea, con los embajadores de todos los países de la Unión Europea, jamás, nunca nadie me mintió, jamás. Pero en España, los políticos y los jefes de prensa de los políticos y de las empresas principales mienten todos los días, todo el rato. Y esto yo creo que es un grave problema, porque hace años, cuando uno llamaba al jefe de prensa de un político o de una empresa para preguntarle o para contrastar una información que nos había llegado, si no querían mentirte, lo que hacían era directamente decir no comment, o sea, no hago comentarios, ¿no? Imaginemos una situación en la que tenemos entre manos una información muy sensible contra una empresa y yo llamo a la empresa para saber si eso es verdad. Bueno, pues si no me lo quieren reconocer, había una fórmula muy caballerosa que era, oye, mira, lo siento, pero no puedo hacer comentarios. Y tú ya entendías lo que quisieras, es decir, podías entender que era verdad lo que tenías entre manos o no, pero ya cada uno valoraba sin necesidad de que le mintieran a la cara. ¿Qué ocurre hoy día? Que cuando llamas a un portavoz te miente alegremente y no le importa lo más mínimo. Yo podría poner aquí 200.000 ejemplos, pero voy a poner solo uno que creo que quizás es el más importante que me ha pasado a mí en mi vida, que es el día del Delsey Gate. Yo era el director del periódico que sacó el Delsey Gate, que a lo mejor algunos de vosotros sabéis lo que es la visita esta que hizo la vicepresidenta de Venezuela al aeropuerto de Barajas. Esta mujer no podía venir a la Unión Europea, estaba sancionada, sigue sancionada, y de repente un día de madrugada se vio dentro de un avión con José Luis Ábalos, que era el ministro de Transportes. Nosotros nos enteramos de esta noticia y entre las gestiones que hicimos antes de publicarla, lógicamente estaba llamar al Ministerio de Transportes y decirle, oye, mira, sabemos que el ministro estuvo el domingo por la noche a las 2 de la mañana con la vicepresidenta dentro de un avión hablando. Y la respuesta fue, eso es rotundamente falso, os vais a equivocar como lo publiquéis, es una barbaridad. Esas fueron las palabras. Y indudablemente, como nosotros sabemos que son unos mentirosos profesionales, porque ya les tenemos caladísimos, pues le dimos al botón de publicar y a tomar por culo, con perdón. Pero es tristísimo que a gente a la que le pagamos el salario, porque ese tipo que estaba al otro lado del teléfono es un tipo que trabajaba en el ministerio al que le estamos pagando el sueldo, me mienta a la cara. Y por supuesto también le tuvimos la deferencia de incluirle, que según el ministerio todo era mentira, nunca había existido ninguna reunión. Como seguramente algunos recordaréis, los días posteriores fueron un show porque el propio ministro estuvo variando de versión hasta en 12 ocasiones, porque poco a poco le íbamos pillando en sucesivas mentiras. En fin, esto para mí es el gran problema hoy día de España, que se miente sin ningún tipo de desparpajo. Perdón, al revés, se miente con desparpajo y sin ningún tipo de rubor. Y yo creo que es el gran obstáculo que tenemos y por eso hay que extremar la prudencia y la precaución cuando tenemos información sensible, porque estamos sometidos a un gran estrés, a una gran presión y sobre todo a eso, a una cantidad de mentiras de todos los colores y, por cierto, de aquí no se libra ningún partido político ni ninguna empresa de fuste. O sea que esto es común, lamentablemente, a todos los sectores y personas con las que yo habitualmente trabajo. Lo que ocurre es que hoy día esas mentiras ya no sirven de nada, porque como los periodistas más o menos con cierta experiencia ya sabemos que nos están mintiendo a la cara, pues a mí realmente es como decía Pilar, ¿no? O sea, tú llamas ahora a un ministerio y es que a mí me importa un pito lo que me digan, porque es que ya sé que la palabra de un ministerio no vale para nada. Ese es el drama, que la palabra del gobierno no me valga. Es que esto es dramático, porque es que a cualquier periodista del mundo occidental, cuando llama a un gobierno, si el gobierno le dice esto es mentira, es que es mentira. Y no hay más que hablar. Y probablemente por eso
estos periodistas del régimen, pues probablemente ellos se siguen creyendo a pies juntillas al gobierno, porque probablemente les falta un poquito más de experiencia profesional o no sé si un poquito más de independencia, pero en cualquier caso nosotros trabajamos hoy día sin tener prácticamente en cuenta lo que nos diga el gobierno de turno, porque sabemos que nos está mintiendo. Muchas gracias. No sé si Eduardo, Alfredo o Senen quieren comentar algo sobre este bloque, aunque sea algo cortito. No sé si... Nada, seguimos si queréis, que así Como veáis. luego tienen tiempo para preguntar, que al fin y al cabo es lo más interesante. Luego. Perfecto. Pues pasamos al bloque 2, que trata sobre libertad de prensa y poder político. En este segundo bloque vamos a hablar, como ya he dicho, libertad de prensa y control político. Las recientes modificaciones en las acreditaciones para el Congreso, multas para revelación de secretos y el uso del término bulo están redefiniendo la relación entre periodistas y poder político. Alfredo, Eduardo, esta pregunta va más dirigida hacia vosotros. ¿El nuevo sistema de credenciales para el Congreso y las multas por revelación de secretos suponen un riesgo real para la fiscalización del poder? ¿Qué otros riesgos pueden ver para el periodismo en nuestro país? Y el término bulo se ha convertido en una etiqueta para deslegitimar informaciones incómodas. ¿Es esta una señal de inicio hacia un control total de relato? Bueno, sí, voy yo primero. Lo primero que tenemos que ver es qué entendemos como bulo, porque o sea, la definición puede ser la que todos hemos entendido toda la vida, que es una mentira, o la que tenemos que entender a día de hoy, que es todo lo que no te viene bien. Entonces, todo lo que no te viene bien normalmente es verdad. Y con eso es lo que tenemos que vivir a día de hoy en nuestra profesión. Porque el Delsigate del que hablaba Álvaro es un bulo, el tema de las pulseras del que hablaba Pilar es un bulo, no sé, que el hermano de Sánchez, su investigación, todo es un bulo, lo de su mujer, todo es un bulo, el fiscal general igual. No interesa, entonces como no interesa, ya entra parte de, dentro de ese término, ya nada es cierto. Si no me interesa, todo es mentira, todo es un bulo, y te lo dicen a la cara, o sea, aunque lo estén leyendo y aunque lo estés viendo con tus propios ojos, créete lo que te digo, como decía Pilar, antes de lo que te están viendo tus propios ojos. Entonces, ahí entra un riesgo peligroso en lo que están haciendo en el Congreso de a quién le doy una acreditación, a quién no, en función a qué. En función a qué criterios, porque tampoco está demasiado claro y además lo han intentado hacer de una forma para quitarle la acreditación a 2 o 3 chavales que les daban por saco, hablando mal y pronto, y al final, con ese propio reglamento que han contado, creo que es que ni siquiera han conseguido quitárselas. Y, sin embargo, sí han caído otros que eran más de su cuerda. O sea, que es que incluso ellos mismos tampoco atinan a cuál es la forma para que esto me convenga y que este no me pregunte y que aquel tampoco. Yo, igual que Álvaro, también pasé un tiempo por Bruselas y allí no tiene acreditación todo el mundo. Pero hay un sistema en el cual, oye, mira, tú para tener tu acreditación fija necesitas residencia en Bruselas, estar contratado por un medio. Si eres freelance, que acredites que estás colaborando con ese medio, que estás allí, que estás haciendo, no sé, una serie de criterios que yo en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, no he visto, no he entendido. A mí todos los años me mandan la retahíla de periodistas que tenemos acreditados en el Congreso para que confirme si van a seguir, si no van a seguir y tal, pero cada día tienen que ir a recoger su acreditación, se ponen una pegatina y la tienen. Tampoco le veo mucho sentido a eso, si te digo la verdad, una pérdida de tiempo y una estupidez. Oye, mira, si yo, como subdirector del debate, digo que Ana Martín va a ser nuestra corresponsal política y que todos los días va a ir va al Congreso, si quiere, o si no, no, ¿por qué tiene que ir todos los días a perder el tiempo tontamente a tal? ¿Para qué? ¿Para que controles tú exactamente que ese día está o que deja de estar? No tiene ningún sentido. Pero es lo que quieren. Es cuanto más control tengan de quién está, quién no está, quién hace qué, quién tal, mejor. Porque además, tú, como decía antes Álvaro, tú te vas a enterar de algo, tú les vas a preguntar algo y te van a mentir descaradamente. Y además por chorradas. O sea, ya no solo
un macroescándalo que quieran ocultar. No. O sea, es que un caso que nos pasó este verano, cuando volvió Sánchez de Lanzarote al primer Consejo de Ministros, preguntamos si se volvía a ir y la contestación fue no, se queda en Madrid. Y creo recordar que fuisteis vosotros, por la tarde o al día siguiente publicasteis que se iba a Andorra o que ya estaba en Andorra. Entonces, pero vamos a ver, pero, o sea, si mienten para esa chorrada de si Sánchez está en Moncloa o no está en Moncloa, pues para una cosa seria, ¿qué van a hacer? Entonces, si yo me atrevo a publicar eso, o ellos, que lo publicaron finalmente, pues van a salir diciendo, no, es mentira. Y luego saldrán fotos de que está con la bici o que no sé qué, o tal. No, es un bulo. Entonces, ¿dónde ponemos ese listón en el Congreso para decir, no, tú puedes entrar, tú no? Tú has publicado un bulo, tú no puedes entrar. Pero es que a lo mejor, oye, que yo me puedo equivocar en una información. Todos, al fin y al cabo, puedes confiar en una fuente que te dice que lo que al final no es exactamente así, o lo publicas, te equivocas, nos habrá pasado a todo el mundo, habremos tenido que rectificar, algunos lo hacen, otros no, eso ya va en la ética de cada uno. Pero está ahí. Ahora, ¿publicas voluntariamente un bulo? Pues yo por lo menos no. Ahí también, pues eso, entra la ética de cada periodista y cada medio y tal, pero no creo que nadie voluntariamente vaya a hacerlo como tal. Pero es eso, ¿qué es un bulo? ¿Qué no? ¿Que el juez Peinado tenga 2 DNIs, ¿que es un bulo o no es un bulo? ¿Que la UCO habla de una bomba lapa contra el presidente, ¿es un bulo o no es un bulo? Porque ese medio entra sin problemas en el Congreso de los Diputados. No solo entra en el Congreso de los Diputados, sino que todos los días en el programa de Fortes, en la revista de prensa, ahí está. Otros no. Entonces, es un sistema muy peligroso el que están haciendo, y todo es por tener o querer tener un mayor control. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, primero dar las gracias por la invitación. Nosotros somos los colados aquí, somos los cubanos, pero bueno, vamos a intentar contar nuestra experiencia. Sobre la pregunta, yo creo que es muy grave, primero que a partir de un caso en específico se trate de controlar o sesgar cada información que sale del Congreso de los Diputados, y eso al final tiene una repercusión, porque es uno de los pocos escenarios donde los periodistas pueden acceder de cierta forma, muy entrecomillado esto, de manera plana al acontecer, a la información, a los hechos, donde se escribe o se gesta la crónica política de este país todos los días. Entonces, que a partir de casos que pueden o no, o sea, yo creo que ese debate es otro debate, el hecho de que estas personas que el gobierno utilizó como pretexto para instrumentar toda esta serie de políticas dogmáticas, controladoras, es otro debate. Yo creo que lo que no puede pasar es que ocurra de que hay un escenario A en el que los periodistas, bien o mal, llegaban al Congreso de los Diputados, obtenían la información, la publicaban y existía una relación poder-prensa de alguna manera aceptada, consabida, institucionalizada, que funcionaba durante décadas. No creo que sea muy saludable pasar de ese escenario a uno B en el que el control es mucho más fuerte, en el que ya tú no puedes grabar a un diputado que va por el pasillo, sea lo que fuese que vaya haciendo. Y entonces eso te da la medida de que ya no quieren controlar a los medios, quitándole subvenciones públicas, quitándole fondos de publicidad. Ya no quieren atacar directamente, personalmente, a periodistas incómodos o periodistas que estén publicando cosas. Ya en el Congreso de los Diputados, donde se le hace la oposición al gobierno o a los partidos que conforman el gobierno, tampoco de ahí tú puedes sacar la información como la venías sacando hasta ahora. O sea, yo creo que es sintomático ese fenómeno, es sintomático todo este discurso de relato, de bulo. Yo vengo de un país donde, créanme que el poder de las palabras pesa mucho. Llevamos 66 años en un régimen comunista, donde ahora mismo si yo quiero montarme un avión y ir,
me cuentan, por ejemplo, los calzoncillos que llevo, porque, o sea, el régimen cubano lo controla todo. Entonces, en la medida que tú ves, y sé que me estoy saltando al siguiente momento de debate, pero en la medida que tú ves que ese control cada vez es más ambicioso, porque esto no empezó así en el 2018, es una red flag que te dice, bueno, esto no está bien, y es un control que cada vez quiere llegar a más sitios. Con respecto a lo que tú comentabas, que no lo mencioné en ese momento porque lo quería decir ahora, que tú llames a un ministerio o a una institución pública, que la gente que trabaja ahí cobra dinero nuestro. Y no es que no te dé la información, no es que no, o sea, no es ni siquiera que te mienta, es que pasan de ti olímpicamente. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Yo hago reportajes en El Confidencial y muchísimos de mis reportajes no son frontales con el poder, porque son más de cosas sociales, fenómenos que se están dando, algo que está ocurriendo y nosotros vamos a indagar un poco sobre eso y lo contamos. Puede ser desde, por ejemplo, unas cámaras antiguas que se ponen de moda hasta lo que está ocurriendo en Torre Pacheco. O sea, puede ser algo muy unido a la actualidad o puede ser algo como muy relativamente trivial, ¿no? Y tú no vas a confrontar a ese ministerio ni a esa institución, simplemente levantas el teléfono, te contesta alguien que forma parte de un grupo de comunicación que está integrado por 5 o 6 personas y cuando te levantan el teléfono simplemente no saben qué te van a decir. He tenido la desgracia de que tienes que explicarle qué cosa es o sea, el Confidencial, pero o sea, es entendible hasta cierto punto que no conozcan un medio de comunicación, pero no entienden cómo funciona un periódico. Me dicen, ¿cuándo vas a venir con las cámaras? Y le digo, no, yo escribo en un periódico, pero entonces no vas a firmar nada. No, o sea, son gente que se dedican, que están en un equipo de comunicación, que cobran un sueldo público, que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo, perdón la palabra, y es un fenómeno que yo creo que está muy extendido y cuando estás llamando todo el tiempo a estos sitios, cuando estás tocando su puerta y ves que se repite el patrón, o sea, no forma parte de uno o de otro, es un fenómeno que está extendido. Esto me ha pasado con el Ministerio del Interior, esto me ha pasado en el Ministerio de Migraciones, por ejemplo. Como migrante al fin que soy, he hecho muchos reportajes sobre temas migratorios porque de alguna manera me he propuesto contar cómo la migración está transformando un poco la sociedad española. Ahora mismo 1 de cada 7 habitantes de Madrid es de origen latinoamericano. O sea, quitemos o sea, los que vienen de África, los que vienen del resto de Europa y tal. O sea, cada vez tenemos más peso dentro de la sociedad española, para bien o para mal. Y no tienen las cifras, no tienen horario para atenderte. Los llamas un lunes y le dices que quieres publicar el fin de semana o el viernes y te dice que es muy poco tiempo para buscarte el dato de las personas que llegaron, por ejemplo, provenientes de Colombia, porque no lo saben o no te lo pueden dar. Es que yo creo que de alguna manera las instrucciones que le brindan es, ustedes lo que tienen que hacer en vez de ofrecer información es no dar información. Y a lo mejor le dan una serie de recursos o de herramientas, que puede ser mentir, que puede ser no colgar el teléfono. A mí me han descolgado el teléfono en estos departamentos. O sea, tú llamas y te dicen no puedo o no está a mi alcance, lo que sea. Y de alguna manera tú intentas insistir quizás horas más tarde, al siguiente día, y parece que identifican el número, no lo sé, descuelgan el teléfono y te vuelven a colgar. O sea, porque no quieren que el teléfono dé timbre y no descolgarlo porque parece que tienen que tenerlo libre por si vuelve a llamar otro tonto como yo que intenta comunicarse con ellos. Y yo creo que es muy grave que un país europeo, democrático, desarrollado como es España, esté funcionando de esta manera. Que tú no puedas acceder a la información. Y ya no es una cosa de solamente las instituciones y el gobierno. Les pongo otro ejemplo. Hace poco yo estaba haciendo un reportaje sobre empresas que se dedican a importar productos latinoamericanos a España, que son los que, de alguna manera, los responsables de que tú vayas al Carrefour, por ejemplo, y haya un quinto o una sexta parte de la superficie de un Carrefour dedicada, por ejemplo, a un país como Colombia. Y entonces, o sea, es una cosa que está en boga. Y llamo, por ejemplo, a Goya, que es una empresa que fundó un español en Nueva York para llevarle comida a los españoles que se habían ido allí hace 100 años, o sea, en los años 30, años 20, años 30, y que ahora está haciendo el recorrido a la inversa, con los latinoamericanos que llegan aquí
y con los extranjeros que llegan aquí, les está trayendo su comida nativa. O sea, a gente como a mí, como a Zenén. Y llamo a esta empresa y le digo, mira, yo quiero hacer un reportaje en el que básicamente tú deberías ser protagonista, porque tú, o sea, facturas 20 millones de euros más en este país que hace 3 años, coincide con la llegada masiva de migrantes aquí, tienes un montón de distribuidores, o sea, es para hacerte la pelota básicamente. Ah, no, pero es que están de vacaciones, las personas que llevan esto aquí en la comunicación están de vacaciones, pero el dato que tú me estás preguntando tampoco lo tenemos, porque hay que preguntarle al equipo en Estados Unidos. O sea, es increíble lo que, en este caso, por ejemplo, un reportaje como ese puede costarle a la empresa miles de dólares, pero el equipo de comunicación simplemente, o sea, pasan de, o sea, creo que en resumen, hay un interés muy fuerte en bloquear el acceso a la información tanto del gobierno, de instituciones, de empresas, y también hay, yo creo que una falta de profesionalización de muchos de los equipos que están detrás de eso, que puede ser de algo tan complejo como un ministerio, pero puede ser algo tan trivial como una startup a la que tú contactas por un X motivo. No sé si eso está interconectado con la precariedad que tenemos como sector, que todos sabemos, los bajos salarios, la falta de oportunidad para encontrar trabajo. A muchas de estas personas llegan ahí a veces sin tener las herramientas necesarias para desarrollar su labor, pero es muy grave lo que está ocurriendo y cada día es más difícil de alguna forma sellar una información o acreditar una información, porque si él acaba de poner el ejemplo que en el Ministerio de Transporte le dicen y tan campantemente, no, esto es completamente mentira, o sea, ¿en quién vas a creer? O sea, ¿a quién le vas a creer? Si una ONG quiere convertir el reportaje que estás haciendo sobre ella en un cántico político que defienda determinados valores y que no están en consonancia con la información que tú le estás pidiendo, ¿a quién le vas a creer? Entonces, es muy difícil hacer periodismo en estas condiciones. Es lo que tenía que decir sobre ese tema. Bueno, no sé si Álvaro, Pilar, Zenén, ¿queréis comentar algo sobre este bloque? Sí, yo querría... a ver, respecto a los bulos, yo creo que lo que habría que decir, y es muy simple, es que la mayor máquina de bulos de España es el Palacio de la Moncloa. O sea que, pero esto no lo digo yo, esto es que es los datos. Es decir, las grandes mentiras que se han contado en los últimos años en España han salido de la Moncloa. La última la ha citado antes Eduardo, ¿no?, cuando ha dicho que lo de la bomba Lapa, ¿no? O sea, me acuerdo de aquel día porque nosotros habíamos publicado una información desmontando que todo era falso y además demostrándolo con la publicación del chat original. No sé si recordáis el caso, es que el gobierno decía que la Guardia Civil preparaba un atentado terrorista poniéndole una bomba en el coche a Sánchez. Pero les dio igual, es lo importante ahora, ¿no? Ahora lo importante no es la verdad, lo importante es quién domina el relato, quién domina la versión que se traslada a la masa. Y el gobierno insistió, después de publicada la noticia, el gobierno mandó a 3 ministros a seguir difundiendo la mentira. ¿Por qué? Porque lo que querían era imponerse frente a lo que se estaba publicando en los medios, ¿no? Además, hay que subrayar algo muy importante. El gobierno pretende hacernos creer que los periodistas somos todos unos buleros y mentimos, y esto es rotundamente falso. Los periodistas de este país estamos sometidos, como tiene que ser, al control judicial a diario. Cualquier persona que se vea afectada por una información nos puede demandar, se puede querellar contra nosotros. Y todos los días los directores tenemos que ir a declarar a los juzgados por infinidad de causas. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que sistemáticamente nunca nos condenan. ¿Por qué? Porque hacemos correctamente nuestro trabajo. O sea, yo mismo le he ganado ya tropecientas mil causas a José Luis Ábalos, le he ganado causas a Begoña Gómez y le he ganado causas a toda esta panda de gente que dice que nosotros mentimos. Pues mi medio tiene 0 condenas por mentir o por manipular o por publicar un bulo. Y el medio de Pilar, porque compartimos abogado y lo sé, 0. Y eso que tienen también bastante fama de que dicen que mienten todo el rato. Pues ninguno de los dos tenemos ni una sola causa perdida en los tribunales. Otros medios no pueden decir lo mismo. Pero en cualquier caso, no hay condenas todos los días contra la prensa por mentir, porque es que no se miente a diario. Lo ha dicho Eduardo muy bien. Yo no conozco periodistas que deliberadamente se quieran inventar algo.
Entre otras cosas porque saben que pueden ir a la cárcel si eso es así. Entonces, que no nos confundan, ni en España los periodistas mienten, ni en España hace falta una legislación especial para controlar las mentiras de los periodistas. La legislación existe y funciona. Otra cosa es que nos quieran hacer creer que no funciona. Y por cierto, una de las normas que pretenden modificar, fijaos qué locura, es que como quieren parar la publicación de informaciones críticas, lo que pretenden hacer, y uno de los proyectos que baraja Bolaños, es incrementar las multas económicas para los casos en que se llegara a demostrar que te has inventado una información. Entonces, ¿qué pretenden con esto? Vosotros diréis, bueno, si no os condenan nunca no pasa nada. No, cuidado. Pero lo que pretenden es desincentivar al periodista, que el periodista se piense 3 veces antes de publicar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sabe que si luego le condenan, va a tener que pagar una cantidad económica tremenda, que es lo que pretenden hacer, o sea, multiplicar las multas. Es decir, cuando un gobierno multiplica las multas por mentir, lo que está intentando es lanzar el mensaje de cuidadito que se te va a caer el pelo. Así que no me toques las narices, no vaya a ser que te toque pagar. Entonces, el mensaje es demoledor. O sea, es una maniobra completamente totalitaria desde el punto de vista de que lo que pretende es restringir, lógicamente, la actividad de los periodistas. Y respecto a lo del Congreso, a mí eso me parece una barbaridad. Yo creo que afortunadamente se les ha vuelto en contra y allí en realidad lo que pasa, también lo habéis comentado ya, es que hay 2 o 3 periodistas que se atreven a preguntar lo que otros no preguntan y eso les molesta mucho. Y claro, ¿qué ocurre? Dicen, no, es que hay varios que se saltan el turno de palabra y entonces, claro, gritan, interrumpen las ruedas de prensa. Bueno, ya, claro, si les dieran la palabra a todo el mundo, no habría que gritar o no habría que saltarse el turno. Es decir, el problema no es que haya un periodista que pregunte de forma incómoda. El problema es que hay un político que no es capaz de contestarle a todo el mundo que hay en la sala. Ese es el problema. Y eso sucede en el Congreso de los Diputados y, por cierto, también en el Palacio de la Moncloa, donde todos los martes hay un Consejo de Ministros y donde todos los martes preguntan los 3 mismos periodistas. Y los demás, incluso algunos de ellos levantando la mano todos los días, todo el rato, tienen las narices de no darle nunca el turno de palabra. Muchas gracias. Yo quería decir algo sobre el tema. O breve, que si no... ¿Se escucha por aquí? Ajá. Bueno, nada, primero que todo, agradecer por haberme invitado a este espacio, sobre todo a mi colega Clara, que fue quien me contactó directamente cuando nos conocimos. Y nada, hablando un poco de este tema de los bulos, etcétera. Bueno, yo he trabajado con el medio independiente Árbol Invertido, cuyo director nos acompaña por aquí, Francis Sánchez, afortunadamente. Y ahí, sobre todo, entre otras muchas funciones, he desarrollado trabajo de fact-checking, o sea, que está directamente relacionado con los bulos o con la fake news, que es otro tipo de terminología. Y nada, pues bueno, por eso creo que, digamos que estoy mínimamente capacitado como para hablar un poco del tema y de los términos que se utilizan, de los conceptos, ¿no? A ver, creo que hablabas hace un rato del asunto de la revelación de secretos, ¿no? De figuras públicas, etcétera. Y eso, pues a mí me parece, en principio, una contradicción en sí mismo. O sea, las figuras públicas, como su nombre lo indica, viven, comen de exponerse públicamente. O sea, y ninguna tiene problema a la hora de cobrar por hacer eso, por exponerse. Ya estoy hablando tanto de políticos como de actores, youtubers, tiktokers, quien sea. O sea, ellos viven de exponerse públicamente. Entonces, ¿por qué debería ser un problema que se revelaran secretos acerca de eso? Y cuando hablo de secretos no me refiero a trivialidades o tonterías como, desde mi punto de vista, como la revista Hola revelando que Ana de Armas tiene una relación erótico-afectiva con el hijastro del dictador de Cuba. O sea, eso más que trivial es innecesario e intrascendente, pero ¿por qué debería ser un delito revelar que una figura pública pues tiene relación con determinado grupo, con determinado contexto en donde se estén llevando a cabo pues hechos de corrupción, hechos de delitos en general, ¿no? O sea, por eso me parece una contradicción eso y una hipocresía tremenda. O sea, criminalizar el hecho de revelar secretos. O sea, cuando
las figuras públicas viven de eso, de exponerse, y por tanto son los que más deben estar todo el tiempo bajo la fiscalización pública. Y bueno, pues eso. Bueno, pues muchas gracias, Seren. Y ahora vamos a continuar contigo y con Alfredo, precisamente, con el bloque 3, que es sobre Cuba. Vamos a mirar, en este caso, un contexto extremo. Cuba es un país donde, como ya se ha comentado hace unos momentos, se vive una dictadura comunista, donde la información tiene un control absoluto, y esto incluye una censura previa y persecución judicial. Seren, Alfredo, queremos que nos comentéis un poco vosotros o sea, en países expresivos como Cuba, ¿cómo se vive el dilema entre contar la verdad y proteger la integridad física, tanto la propia como la de la familia? Y, por otro lado, ¿qué paralelismos se pueden establecer entre las medidas vigentes en Cuba y las señales que se pueden empezar a ver sobre el retroceso del periodismo independiente en España? Bueno, para seguir yo ya por aquí, nada, a ver, o sea, lo primero y lo más importante, o sea, me parece, como bien tú has dicho, es ponerle nombre y apellido a lo que sucede en Cuba. O sea, hay una dictadura, y me parece que es muy importante ponerle el apellido. Es una dictadura que se autodenomina comunista. Yo no sé si después, bueno, vienen los teóricos y dicen, bueno, esto no es estalinismo, esto es o sea, eso es otro tema. O sea, a mí me interesa mucho, o sea, señalar el hecho de cómo se refiere ese Estado y cómo se refieren los dictadores de turno a ellos mismos. O sea, eso me parece muy importante y muy relevante. Bueno, eso es lo primero. Igual yo quería poner un ejemplo, o sea, de la primera vez que yo escribí o publiqué en un medio independiente en Cuba, que fue alrededor de 2021. Hasta ese momento había publicado en medios oficialistas, o sea, afines al gobierno, pero sobre temas culturales, literarios, o sea, nada que tuviera que ver con política, porque sabía que mis ideas políticas, pues evidentemente ahí no iban a tener cabida, y más que eso iban a tener consecuencias sobre mí. Pues yo en un medio independiente que se llama El Estornudo publiqué una reseña literaria sobre una novela de Guillermo Cabrera Infante. Y eso en principio puede parecer muy inocente, pero hay dos elementos ahí que fueron los que, digamos, las chispas de la amenaza que me hicieron a mí después. O sea, en primer lugar, que era El Estornudo, un medio independiente, fundado por periodistas disidentes, que en ese momento ya se encontraban incluso fuera del país, perseguidos, etcétera, criminalizados. Y en segunda, que la reseña que había hecho era sobre una novela de Guillermo Cabrera Infante, que fue un escritor cubano, disidente, premio Cervantes en los 90, principios de los 2000, que de hecho estuve viviendo aquí en España, Cabrera Infante en los 60, pero tuvo que, digamos que metaexiliarse, o sea, se exilió desde Cuba hasta aquí, hasta España, y después desde aquí tuvo que irse a Londres, que fue donde finalmente terminó sus días, porque la inteligencia franquista, con previo acuerdo, con la inteligencia del castrismo, pues lo habían impulsado eso. O sea, lo tenían estigmatizado, los procesos para la residencia, etcétera, pues nunca sucedieron, no encontraba trabajo, y fue principalmente por eso. A pesar de que, digamos, el castrismo, el franquismo, dos regímenes que en teoría se autodenominaban derecha, izquierda o lo que sea, pues, al menos en ese caso específico, a saber cuántos otros habrá, en ese caso específico, pues, trabajaron en contubernio para que ese escritor, pues, tuviera que salirse de aquí. Y bueno, nada, yo publiqué esa reseña y como a la semana me llamaron de mi centro de trabajo. Yo trabajaba en un centro de investigaciones literarias en aquel momento, y bueno, me dijeron así, tajantemente, que si yo volvía a publicar con un medio independiente, pues me iban a botar del trabajo, a expulsar, a echar. Y yo, bueno, la persona que me comunicó esa información, yo le pregunté que si se había leído el trabajo, que si sabía que iba. Y me dijo que no, porque para entrar a la página se necesitaba VPN, porque la página está bloqueada en Cuba. O sea, no se habían leído el trabajo, digamos que mínimamente sabían que en el título decía Cabrera Infante y que era una revista independiente. Pues eso ya fue suficiente para que a mí me lanzaran esa amenaza. Pues nada, ¿qué hice yo? Yo después de eso estuve un año más en Cuba. En 2022 fue que salí de ahí, y bueno, ahí sí, ya estando aquí, sí empecé a publicar abiertamente tema político, o sea, lo que yo pensaba, experiencias que había vivido, sobre todo, o sea, historias igual que me habían contado mis amigos, que habían vivido otros, tanto colegas periodistas como ciudadanos comunes, porque ese es el asunto en Cuba y en los regímenes totalitarios en general, que, o sea, tú no eres un criminal, a ti te criminalizan, o sea, tú eres un ciudadano como cualquier otro, pero de repente
pones en Facebook o en X, no sé, hace 24 horas que no tengo electricidad en mi casa, ¿de quién es la culpa de esto? Y te meten preso, o sea, literalmente, o sea, te criminalizan, tú no eres un criminal, o sea, el sistema hace eso, o sea, criminaliza la disidencia, criminaliza cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de publicación en cualquier formato que se oponga a sus directrices, y por eso, o sea, realizar periodismo ahora mismo desde Cuba, desde el interior, pues queda muy poca gente, muy poca gente. Recuerdo que trabajando con A por Invertido, una de las últimas experiencias fue con un colaborador que se llama Manuel de la Cruz. Nosotros queríamos que hiciera pues entrevistas a gente en Cuba, ni siquiera de tema político directamente, aunque bueno, habría que ver qué no es político. Pero bueno, queríamos que hablara con artistas, con cantantes, músicos, no sé, personalidades, incluso youtubers, gente de las redes sociales. Y en primera instancia nos había dicho que sí, que le parecía muy bien, pero a los 2 o 3 días pues apareció una publicación de él en Facebook como una especie de autoinculpación a la manera de Eberto Padilla. Seguramente el caso Padilla en Cuba lo deben conocer, al menos de referencia, diciendo que él, o sea, mi colega, mi amigo Manuel de la Cruz, como hicieron antes y después muchos otros periodistas en Cuba. Pues yo me retracto de todo lo que he publicado, hasta ahora ha sido un error mío, no está bien que yo escriba en contra de la revolución después de todo lo que me ha dado, y por eso a partir de ahora yo no voy a publicar con ningún otro medio independiente. Y bueno, ahí quedó, yo me seguí comunicando con Manuel, porque es mi amigo, más allá de que nos une la afinidad por el periodismo, la crónica sobre todo, este tema, pues me seguí comunicando con él y me contó eso que había pasado, pues lo habían interrogado y le habían puesto una especie de ultimátum. Y en ese interrogatorio que le hicieron, él me contó que le habían preguntado directamente por mí. O sea, a mí, en lo individual, digamos que no he recibido represión directa. O sea, yo desde que vivo aquí en España he viajado 5 veces a Cuba, y cuando estaba allá, pues, digamos que no me ha sucedido nada, pero realmente cuando he ido allá he ido de vacaciones, o sea, a ver a mi familia, a ver a mis amigos, a ver a mi novia cuando estaba allá todavía, que ya pudo venir afortunadamente, y digamos que no me pasó nada por eso. De hecho, recuerdo una conversación que tuve con Alfredo poco antes de una de las últimas veces en la que yo le dije, bueno, Alfredo, tú fuiste hace poco a Cuba, o sea, ¿qué tal? Tú también, periodista independiente, ¿qué tal el régimen, esto? Y Alfredo me dijo básicamente, si tú vas tranquilo y tú vas a lo tuyo y no te metes con ellos, pues no te van a hacer nada. Y bueno, es lo que yo he hecho cuando he ido allá, ¿no? Tener un bajo perfil, ver a mi familia, que al final es lo que me interesa en ese momento. Y sucedió así, o sea, yo tuve que esperar a salir de mi país para escribir sobre él lo que yo pensaba directamente, para decir que, bueno, que es un régimen, que es corrupto, que tiene relaciones con otros regímenes similares, que las personas van a prisión, represión religiosa, racismo, muchísimo racismo, a pesar de, lo hablamos un poco de la hipocresía y la doble moral, bueno, un régimen, un Estado de izquierdas, igualdad, pues no, o sea, un racismo enorme, un machismo, misoginia, feminicidio, o sea, de todo. Y pues ha sido complicado por eso sobre todo que estamos hablando, ¿no? O sea, estar dentro de Cuba y hacer periodismo significa que en cualquier momento puedes estar preso. O sea, en cualquier momento, pero, o sea, literal, puede venir como decimos allá, la persona que te atiende, que es como esto, es un funcionario, es un esbirro que te toca la puerta periódicamente. No me ha pasado, como ya dije, pero evidentemente conozco muchísimos testimonios de que sí, y te preguntan, bueno, ¿qué has hecho? ¿Cómo vas? ¿Con quién estás publicando? ¿A quién tú conoces? ¿Cómo tú conoces a fulano? ¿Cómo conoces a mengano? Y bueno, hacer periodismo allá significa que en cualquier momento puedes estar preso. Sobre el tema del racismo también es algo que yo he investigado someramente, no he escrito nada, pero he investigado sobre eso. Hay una cierta tendencia a los disidentes, ya sean periodistas, activistas o artistas, a los disidentes blancos, darle la oportunidad de que se exilien, y a los negros meterlos directamente a la cárcel. Así que, o sea, de qué estamos hablando, de qué equidad, de que nada, es una tendencia bastante marcada, donde los artistas, activistas o periodistas negros pues van directo a la cárcel, y a los blancos pues te damos la oportunidad de que te vayas, no puedes regresar, porque bueno, ahí está los tentáculos de régimen en contubernio también con aerolíneas, etcétera, le prohíben a esos ciudadanos que viajen a Cuba. Y bueno, ya ha pasado.
todo eso ha pasado, así que hacer periodismo ahora en Cuba, si hay alguien que queda todavía que lo está haciendo, periodismo independiente, pues mi respeto, y realmente espero que en primera instancia que no le suceda nada a él como persona, porque creo que al final y al principio eso es lo más importante, o sea, la gente es lo más importante en cualquier sector, en cualquier sentido. Y bueno, eso es un poco de tanto mi experiencia como lo que yo conozco. Igual ahora cuando Alfredo hable, bueno, tal vez nos vamos retroalimentando y vamos aumentando la argumentación. Bueno, para que se entienda un poco mejor lo que Zenén contaba, en la Constitución cubana, que es el año 76, que es el final de la Revolución cubana, que es cuando se instaura el régimen que todavía gobierna. O sea, ellos llegaron en el 59, expulsaron a los americanos y empezaron a hacer una serie de transformaciones en el país, cambiaron todo y eso se consumó finalmente en el año 76. La Constitución cubana prohíbe que existan medios de comunicación que no estén controlados por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Imagínense un país donde The Objective, OK Diario, Confidencial y cualquier otro medio que haya aquí esté controlado única y exclusivamente por un grupo de 20 funcionarios que viven o radican en la Moncloa. Eso es Cuba. Por eso es que Zenén y yo estamos aquí, porque nosotros no queremos, nosotros no queremos renunciar a nuestra profesión, que es el periodismo, pero no queremos ser un propagandista más al servicio de los medios de comunicación del Partido Comunista de Cuba. El castrismo, que es el régimen que crea todo esto, es una mezcla que utilizan un 70 o un 80%, dicen los investigadores, del estalinismo, y lo mezcla con una serie de cosas más, porque tiene que traerlo al Caribe, porque el estalinismo es ruso, soviético. Y entonces se crea esto que, como dice él, como ponía el ejemplo Zenén, no sé si han estudiado los juicios de Stalin, que cogió a sus opositores y los puso a decir que ellos tenían la culpa, que ellos habían cometido crímenes contra el país, contra la Unión Soviética, y de alguna forma eso se replica en Cuba hoy, en pleno siglo XXI, en el 2025. Yo me dedico también, además de mi trabajo en Confidencial, a escribir reportajes, a hacer entrevistas a artistas, presos políticos. En Cuba hay más de 1000 presos políticos. Son personas que están presas con condenas de un año o 30 por imprimir una hoja que diga baja el comunismo y regarla en la calle, o hacer una publicación en Facebook. En Cuba te pueden poner una condena, la más alta que he visto yo, de hasta 8 años por una publicación en Facebook. Una publicación en Facebook que diga que por qué no tengo electricidad en mi casa. No sé si saben que en Cuba no hay electricidad, no hay comida, no hay transporte, no hay medicamentos. Nada de eso se puede contar, nada de eso está en la prensa que controla el gobierno. Entonces, nosotros no queríamos formar parte de eso y salimos de Cuba. Hoy por hoy, todas estas personas que están presas, son artistas, opositores, activistas, decidieron enfrentar al régimen cubano y pusieron su cuerpo, se arriesgaron y cumplieron el riesgo. Por eso te estoy respondiendo a la pregunta de por qué, cómo pones en una balanza. En mi caso particular, yo dije, no quiero ir preso. Un poco de sentido común, la gente se suele preguntar, bueno, ¿y por qué no hacen algo para cambiar el régimen? ¿Por qué no salen a la calle a protestar? ¿Por qué no tumban el régimen? Bueno, simplemente porque la gente no quiere ir presa. La gente no puede... Imagínate que si tú sales a protestar, Pedro Sánchez te mete preso, te tortura en la cárcel, te da golpes, después te firma con los moretones diciendo de que tú eres un traidor a la patria, y bueno, yo creo que a ti no te van a quedar ganas ninguna de querer cambiar algo en tu país. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros, por eso estamos aquí. O sea, yo explico todo esto porque a veces cuando vienes a hacer los cuentos de Cuba, la gente como que se frisa un poco y no entiende que en Cuba, por ejemplo, no haya pan. O sea, en Cuba no hay pan para comer. O sea, en Cuba no hay pan para desayunar. Yo trabajaba en el único diario que existe en Cuba. Cuando me gradué de la universidad, como les explicaba, el Comité Central del Partido Comunista te ubica. A mí me ubicaron en el único diario que existe en Cuba, que se llama el Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Es como el tabloide, para establecer un símil, como el tabloide que puede tener, por ejemplo, Podemos o el PSOE. Bueno, ahí me ubican a mí, es el único diario, repito, que llega a todo el país diariamente. Y cuando me ubicaron allí ocurren la génesis de las protestas que ocurrieron el 11 de julio de 2021, que fueron muy grandes, muy tochas. Aquí se cubrió un poco, la prensa la cubrió. Bueno, el 27 de noviembre del año anterior, de 2020,
ocurren unas microprotestas que hicieron artistas y tal frente a una institución del gobierno cubano, y yo salí de la sede de ese periódico y fui allí a curiosear. Obviamente no iba como periodista porque eso no salió publicado en el periódico, al menos no en primer momento. Y yo estaba poniendo en riesgo mi vida, mi integridad, la de mi pareja en ese momento, planificando el viaje de salir acá a España. Esto ocurre en noviembre, yo llego a España en marzo, y no me quedo hasta el final de la protesta porque yo decido no ir hasta el fondo del asunto porque yo quería venir a España. Entonces, es tan sencillo como eso. Hay gente que está presa en Cuba o que está viviendo asediada con una patrulla de policía en la puerta de su casa permanentemente porque por las ideas que tiene. Y hay gente como nosotros, hay 2,5 millones en Estados Unidos, aquí somos casi 250,000 cubanos en España, en Italia hay otros tantos, y la diáspora crece cada vez más. Somos el régimen que incubó lo que hoy es el chavismo, lo que Venezuela, por eso los síntomas del régimen y de lo que causa en la sociedad son tan parecidos. Yo creo que la gente peca muchas veces a analizar a Venezuela de manera frívola y no vincularla con el castrismo. Cuando Hugo Chávez recibió las mieles de Fidel Castro a finales de los 90 cuando llegó al poder. Y entonces ese es el motivo, o sea, ¿qué hacer ante esa disyuntiva? O pones tu cuerpo y vas a la cárcel, y corres el riesgo, o simplemente decides salirte fuera, que es la única manera, seas periodista o ingeniero, porque en Cuba no eres un hombre libre o una mujer libre, seas de la profesión que sea. Un médico, por ejemplo, mi chica es médico, es cubana también, y cuando lo ubicaron en una posta médica, que aquí se idolatra tanto la medicina cubana, el sistema de salud cubano, llegaba el paciente y le decía, tengo dolor de cabeza, y mi chica le decía, ¿tienes plantas en tu casa? Y el paciente se quedaba así, ¿no? ¿Por qué me preguntas si tengo plantas en tu casa? Bueno, pues lo único que yo te puedo recetar son cocimientos, o sea, son infusiones, porque no hay antibióticos, porque no hay analgésicos, porque no hay nada. O sea, Cuba es un país colapsado. Y entonces, siendo la persona que sea, vas a sufrir eso. La otra pregunta era, ¿qué elementos? Si puedes hacer una respuesta muy rápida, porque ya no nos va a dar tiempo a hacer el cuarto bloque, vamos a pasar directamente a las preguntas. Muy rápido. Lo que la pregunta dice que qué señales se vislumbran de que haga que nos estemos pareciendo. Es lo que ya hemos hablado un poco, que es el control de la información, principalmente. La prensa es el cuarto poder, tiene que ser el equilibrio para los otros tres poderes. Si se te coarta la posibilidad o se te corta la posibilidad de ser un contrapeso a los otros tres poderes, la prensa simplemente deja de tener su función. Y todo lo que hemos denunciado aquí, todo lo que hemos hablado y de lo que hemos conversado, los ejemplos que han puesto mis colegas, van en detrimento de eso. O sea, son un ejemplo de que cada vez más el gobierno actual de España está tratando de coartar las posibilidades de la prensa. Entonces es bastante grave porque es lo que ha pasado en mi país. Lo que pasa es que fue un proceso mucho más paulatino, como de momento va siendo aquí. Y es bastante preocupante si no se detiene o se hace algo para que se detenga. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, con esto finalizamos la mesa redonda. Quiero agradecer profundamente a Pilar, a Eduardo, a Alfredo, a Senen y, por supuesto, a Álvaro por sus aportaciones. También gracias al público presente por su atención y participación, que ahora hacemos las preguntas finales. El periodismo de investigación no es solo un oficio, es una necesidad en el ejercicio de la fiscalización del poder y de las instituciones, un pilar fundamental de la democracia y de nuestro derecho a acceder a la verdad. Defender y fortalecer un periodismo de calidad es tarea de todos. Muchas gracias a los ponentes de hoy por hacerlo cada día. Y ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Bien, antes de empezar las preguntas, simplemente pediros que seáis concisos en las preguntas, que hagáis la pregunta lo más brevemente posible. Hugo, a lo mejor podemos hacer acumular todas las preguntas, por así decirlo, y ya se vayan respondiendo. Yo creo que si son concisos y la dirigen a uno de los ponentes, puede ser dinámico. Entonces, si levantáis la mano, os voy repartiendo el micro ahora. Vale. Mi pregunta va dirigida a Pilar, pero también a Álvaro, a Eduardo, que sois dirigís medios de comunicación que realmente dan la batalla, porque Pilar comentabas que tenemos una superioridad moral y un modo de hacer periodismo distinto, ¿no? Pero también te he escuchado comentar que a veces es pernicioso luchar con un brazo atado a la espalda, ¿no? Entonces, ¿cómo se compatibiliza, ¿no?, esta forma distinta de hacer periodismo, pero a la vez defender los valores que nos unen y que creemos mejores? A ver, si vemos esto, yo creo mucho en este tema de que nosotros somos mejores y además es que a veces parece que esto es una cosa como muy
narcisista, egocéntrica, pero es que es al revés, porque si creyéramos que ellos son mejores, pues seríamos como ellos, pero no somos como ellos, somos como nosotros porque nos gusta más y creemos más en lo que hacemos. A partir de ahí es verdad que si vemos el mundo en un modo binario, ¿no?, de que estamos nosotros y están ellos, y está la gente que opina como nosotros, y esto no tiene que ver con partidos, porque ahora, quiero decir, gran parte de la gente que escribe, por ejemplo, en The Objective, hace 10 años era izquierda pura y ahora son extrema derecha para mucha gente. Entonces, no tiene que ver con lo que opines, sino con en qué lugar del mundo estás situado moralmente, ¿no? Y entonces es verdad que para nosotros, para nuestro tipo de periodismo, a veces es mucho más difícil dar la batalla porque los propios partidos o nuestra sociedad civil no nos acompaña de la misma forma a la que a ellos les acompañan sus partidos y su sociedad civil. A veces nosotros publicamos noticias que son muy relevantes a efectos de miles de cosas que son muy importantes, no solamente para efectos de la opinión pública o a efectos del bien común, etcétera, sino incluso a efectos políticos para ellos. Estoy pensando ahora, por ejemplo, cuando nosotros destapamos el chaletón de Galapagar, de Pablo Iglesias, ¿no? Eso es una noticia que es la pera, de hecho fue el inicio del fin de Podemos. Y, sin embargo, al principio, pues los partidos políticos y la sociedad civil representativa de nuestro espectro, de un espectro, digamos, más afín ideológicamente a nuestra línea editorial, pues no nos apoyaba del todo, y hasta que no fue una cosa como un clamor social, pues ellos no se manifestaban. Entonces, claro, eso a veces para nosotros es mucho más difícil, porque te arriesgas en muchas ocasiones a predicar solo en el desierto y hacer una cosa que es muy valiente y que es cierta, pero que a veces no lleva esa cuestión. En el caso, pienso en los dos casos, tanto del debate como de Objective también. En el caso ahora, por ejemplo, de las informaciones del hermano de Pedro Sánchez, parece que hasta que no pasaron 2 o 3 días, como que los partidos no se atrevían ¿verdad?, como a seguir el tema en plan de, uy, a ver si esto es que me estoy metiendo demasiado donde no me llaman. Con el caso de Ábalos se pasó mucho tiempo en un montón de televisiones, pienso en el caso de Risto Mejide, machacando a The Objective, y parecía que los que iban ahí del PP o de Vox o de Ciudadanos, incluso en su momento, iban ahí con la boquita pequeña, no vaya a ser qué. Entonces, claro, es muy difícil porque nosotros estamos dando ahora una batalla que es muy compleja y estamos sacando la cara para que nos la partan a nosotros, para que luego las ideas vayan detrás, y a veces nos da la sensación a todos de que los valientes sois vosotros, por ejemplo, que hacéis cosas como esta y que batalláis en la universidad, que es territorio comanche, nosotros que vamos a las televisiones y batallamos en nuestros medios y en las redes, que es territorio comanche, y los de en medio están un poco esperando a que seamos todos nosotros los que demos la batalla, y eso, pues hombre, es muy cómodo para ellos, pero es un desastre para sus expectativas, entre otras cosas electorales, como se demostró el 23 de julio. Sí, básicamente nuestro problema en general es que somos unos acomplejados, y que eso de ir contra lo que dice la mayoría o la supuesta mayoría nos ha costado toda la vida. O sea, la izquierda siempre se ha mirado al mundo como yo voy dando ejemplo de lo que hay que hacer, y la derecha ha hecho, pero callada y tal. Pues entonces, pues y así seguimos igual. O sea, en este sentido, siempre nos ha costado ir contra la mayoría, levantar la voz, decir que no, que oye, hasta aquí. Vamos, ¿cuánta gente en el mundo del cine conocéis de izquierdas? Así, ¿verdad? ¿De derechas? También los hay, pero están callados. Pues así en todos lados. Y ese es nuestro gran problema, que siempre estamos calladitos porque es más cómodo. No sé si más preguntas por aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería hacer una pregunta un poco general, aunque se la quiero transmitir o a Eduardo o a Pilar. Y es que no sé si tendréis problemas en redes sociales, porque yo he tenido bastantes, porque tengo 2 cuentas de 100.000 seguidores, que subo noticias y demás, y no sé cómo se puede luchar contra la censura de redes sociales. Si cada 2 por 3 te están borrando contenido, te borran cuentas, te meten shadowban y demás. No sé cómo puedes luchar contra esto. Bueno, nuestro problema, yo creo, y hablo también, yo creo que por nosotros 3, nuestro problema son mucho más sumamente organizados que tienen los bots y los haters cuando se ponen que el que nos retiren contenido. Porque a veces, Eduardo ha dicho antes una cosa que a mí me parece clave, la supuesta mayoría. Es que ellos no son mayoría. Lo que pasa es que están mejor organizados y hacen más ruido, pero no son mayoría. O
O sea, nuestra opinión es la mayoritaria y, de hecho, en las encuestas se ve de una manera muy clara. Hay una mayoría absolutísima de gente que opina como nosotros. Y opinar como nosotros no es una cuestión ideológica, porque aquí cada uno de nosotros votaremos lo que sea o opinaremos lo que sea sobre los impuestos o la monarquía. Nada tiene que ver. Pero sobre la situación global en general, pues sí tenemos una forma de verlo que es distinta al resto. Y el problema en redes sociales es que muchas veces ellos están mucho mejor organizados y entonces da la sensación a veces de que, bueno, pues de que ellos son más y de que ellos representan a una mayoría que no existe. Si te pones a ver los trending topics de cada día, están dominados por ellos casi siempre. Y eso no necesariamente refleja la realidad. Y luego hay otra cosa, que es que hay una parte importantísima en la batalla política y periodística, que es también la guerra psicológica. Y el que la sociedad civil comparta noticias que nosotros producimos y el que nos generemos mutuamente la sensación, tanto los periódicos a la sociedad, de que estamos con ellos y de que entendemos su indignación y de que les servimos, como la sociedad o los partidos o la sociedad civil hacia los periódicos, de que nuestra labor no es predicar en el desierto y que cuando te meten 200 demandas y que cuando te acosan en redes sociales o cuando te acosan físicamente, como nos ha pasado a todos seguro, a nosotros tres, cuando estás en una situación en la que de verdad llegas la primera vez a la primera conversación en la de oye, ¿y si te tenemos que poner escolta? Claro, es que a veces cuando llega ese día te lleva unas cuantas reflexiones, sobre, o por lo menos el primer segundo de esto merece la pena, el dar la batalla, y sobre todo porque luego tu familia te dice ¿y tú por qué tienes que salir ahí a pegarte con Sara Santaolalla? O sea, de todos los que hay aquí en el mundo, ¿por qué tú? Pero es verdad que eso le pasa a todas las familias y le pasa a todo el mundo de los que están en la batalla, pero es que si no somos nosotros, ¿quién? Y si vamos en manada, aunque este término ahora esté evidentemente considerado de forma muy peyorativa, pero si tenemos por lo menos la sensación de que los que batallamos para el bien, cada uno que opine lo que es el bien, estamos juntos y nos protegemos y nos apoyamos, con cosas como, por ejemplo, esto, que si salen y insultan a The Objective en la tele, salimos automáticamente, y esto yo creo que hay mucho compañerismo entre nosotros, atacan a The Objective sobre que es un pseudomedio no sé qué, y salimos todos en tromba. Perdón, atacan al debate diciendo que si son ultraconservadores de no sé qué y salimos a todos en tromba. Recuerdo una campaña que le montaron a Bieito Rubido terrible un día por unas declaraciones que sacaron de contexto y salimos todos en tromba a defendernos. Pues si tenemos esta sensación de comuna en la que los que estamos en el bien tenemos que luchar juntos, pues es más fácil. Te estoy contestando algo completamente distinto a lo que me has preguntado, pero da igual, porque me parece una reflexión importante. Vamos con la última pregunta. Disculpad porque se tienen que ir los trabajadores de la Carlos, también algunos de nuestros ponentes. Entonces, una última pregunta muy concisa, pasamos al discurso de cierre y luego si alguno de nuestros ponentes quiere muy amablemente quedarse después, seguro que podemos hacer alguna pregunta más. Hola, buenas. Yo quería hacer una pregunta sobre algo que ha dicho Álvaro antes, y es que, bueno, todas las semanas tenéis que ir a los tribunales a defenderos de demandas que os ponen el gobierno o instituciones. ¿Hasta qué punto esos costes de tener que, todos esos costes legales de tener que defenderos no afecta a cuando vais a publicar algo, decir, al final esto nos cuesta mucho dinero, no lo vamos a hacer o vamos a esperarnos más a tener más pruebas? Al final, muchas veces, y como el periodismo ahora tiene, yo en mi opinión veo que tiene a veces problemas para financiarse por sí solo, por cómo está el mundo digital y el mundo de la publicidad, hasta qué punto un medio de comunicación puede permitirse decir vamos a estar todas las semanas presionando, si luego eso conlleva a estar 200 veces al mes en tribunales, pagar abogados y demás. Mira, muchas gracias. Esto es una pregunta muy interesante porque me va a permitir explicar por qué son necesarios los medios de comunicación y por qué necesitamos que los medios sean fuertes e independientes. Porque precisamente si tú quieres hacer un periodismo más o menos libre, al final vas a tener que ir a los tribunales todo el rato a defenderte, como tú dices, y eso es muy caro. Y por tanto tiene que haber una empresa detrás sólida, robusta, que pueda afrontar todas esas demandas y querellas que llegan a diario, ¿no? Pero tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque yo cuando me hice cargo de The Objective, una de las primeras condiciones que yo puse es que había que contratar al mejor abogado de España para defendernos, porque yo iba a meter al periódico en enormes problemas. Como ya era consciente del tipo de periodismo que yo hago,
evidentemente lo primero que hice fue blindarme contratando al mejor abogado. Entonces ya lo tenemos contratado. A partir de ahí es verdad que cada vez le tengo que pagar más porque cada vez me meten en más líos, pero lo pago con sumo gusto. Eso está ya presupuestado, metido en nuestro plan de negocio y no pasa nada, hay que convivir con eso. Para eso están los medios de comunicación, para poder defender a los periodistas y que no tengan que pagar de su bolsillo. Por eso, cuando dicen, no, el periodismo ciudadano, tal, hay un youtuber que es muy buen periodista, o sea que, pues sí, todo es muy interesante y muchos de ellos tienen mucho mérito. Pero para hacer lo que nosotros hacemos hace falta detrás una empresa y lo más fuerte posible. Porque para enfrentarse a este tipo de políticos que están todo el día amenazándote, necesitas un poquito de dinero, sobre todo para ir con un buen abogado y que no te condenen, ¿no? Y luego me gustaría también decir, a propósito de esto que tú dices, que aquí también los políticos usan las querellas y las demandas precisamente para desincentivarte, ¿no? José Luis Ábalos, por ejemplo, es un experto. José Luis Ábalos, a la primera de cambio, te manda una demanda, una querella, según consideres si es civil o penal, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo hace? Porque él quiere así evitar que sigas publicando sobre él. O sea, si a la primera noticia que publicas sobre él te manda una demanda, hay periódicos y hay periodistas que se acojonan y, por tanto, abandonan el affair Ábalos. Con nosotros no es el caso. Aún así, sigue mandando burofaxes todos los días, o sea, pero a diario. Pero no pasa nada, si siempre le ganamos y no tenemos ningún miedo. Pero es verdad que puede haber algún periodista que se acojone y esto es triste, Hay más personajes que hacen esto, Por ejemplo, yo recuerdo otro que es particularmente activo, hay dos más. Uno es Jaume Roures, no sé si alguno lo conoce. Es un tipo que su mayor mérito ha sido crear horrorosos medios de comunicación toda su puñetera vida, pero que cada vez que publica su nombre en un periódico te manda una querella. Y da igual, siempre pierde. Pero él lo que intenta con eso es acojonarte para que no sigas publicando. Debe tener tantos trapos sucios que tiene miedo. Otro tipo que hace cosas parecidas, Baltasar Garzón, lo mismo. Es un abogado que, por cierto, fue inhabilitado precisamente por prevaricar y luego va dando lecciones de derecho en las televisiones, no sé por qué le llaman, si está condenado. Pero bueno, el caso es que igual, publicas algo de él y enseguida se te tira encima. Pero da igual, porque nosotros le publicamos, yo nada más llegar a The Objective, lo primero que hice fue publicar el contrato que él tenía con la petrolera venezolana PDVSA. Una cantidad intolerable, infumable de dinero, no me acuerdo ahora la cantidad, pero enorme, en donde le contrataban como abogado, pero no solo por ser abogado, sino había una cláusula debajo en el contrato, y está disponible en Internet, donde decían que le pagaban ese dinero para que les ayudara a hacer lobby con la Fiscalía General del Estado. Y resulta que la Fiscal General del Estado era la novia de Baltasar Garzón. O sea, que le han estado pagando a Baltasar Garzón una millonada, a su despacho, a su bufete, no a él directamente, por relacionarse muy bien con la Fiscalía General del Estado y por intermediar con la Fiscalía General del Estado en un momento en el que PDVSA tenía, lógicamente, varios asuntos judicializados en España. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al discurso de cierre. Lo va a hacer nuestra portavoz y delegada en Madrid, Clara Muñoz. Muchas gracias, Yago. Y, queridos asistentes, hoy hemos vivido un encuentro sumamente enriquecedor. Hemos escuchado a periodistas que no solo informan, sino que defienden la verdad, a veces enfrentándose a presiones, amenazas y censura. Muy admirable por vuestra parte, de verdad os lo digo. Cada uno de nuestros ponentes nos ha recordado que el periodismo no es un oficio neutral, sino una herramienta vital para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas y para proteger nuestra democracia. Desde Voces Libres creemos que la libertad de prensa no es un lujo, es un derecho de todos. Y hoy lo hemos visto reflejado en la diversidad de experiencias que nos habéis compartido. La valentía de quienes informan en contextos autoritarios, la innovación de quienes lideran medios digitales independientes y el compromiso de quienes investigan en España, enfrentándose a la desconfianza y a la manipulación del poder. Hemos debatido sobre el estado de su profesión, sobre las amenazas que intentan silenciar la verdad y sobre el futuro del periodismo independiente. Pero más allá de los retos, hemos visto también oportunidades. La responsabilidad de los ciudadanos de exigir una información veraz, el papel de los medios independientes como guardianes de la democracia y la capacidad de todos nosotros para proteger y fortalecer un ecosistema informativo libre y plural.
dos cosas que me gustaría puntualizar antes de acabar este acto. Y es que el respeto a la verdad que vosotros demostráis en vuestras publicaciones es un respeto que lo hacéis hacia nosotros, hacia los lectores, y en definitiva hacia toda la ciudadanía. Vuestro respeto es un respeto a la democracia y a la ciudadanía. Porque nosotros ya estamos cansados, y ese es el segundo apunte que me gustaría comentar. Estamos cansados de tener a tertulianos, telediarios y night shows que están a sueldo del gobierno, pero con el dinero del contribuyente, con el dinero de todos, no con el suyo. Por ello, quiero que nos llevemos una idea clara de este acto, y es que la libertad no se defiende desde la comodidad. Gracias por demostrárnoslo. Se defiende desde la acción, desde el compromiso y desde el conocimiento. Voces Libres está aquí para generar espacios como este, donde debatir, cuestionar y construir juntos una sociedad más crítica, más informada y, en definitiva, más libre. Gracias a nuestros ponentes, Pilar, Eduardo, Alfredo, Senén y Álvaro, por compartir sus experiencias y enseñarnos que la independencia y la valentía son posibles, aunque requieran esfuerzo y perseverancia. Y gracias a todos vosotros, que hoy habéis participado con atención, con preguntas y con reflexiones, demostrando que una ciudadanía consciente es la mejor garantía de la libertad. Sigamos construyendo esto juntos, sigamos defendiendo la verdad y sigamos haciendo de la libertad un proyecto real. Muchísimas gracias.